Por eso es importante también, más allá de dar buenos consejos y aspirar el bien en la gente, ser mejor un ejemplo para la gente. ¿Alguna vez te has preguntado, quiero empezar un negocio o quiero empezar un emprendimiento, pero siento que no tengo lo necesario para empezar? Y curiosamente, casi siempre que te planteas esa idea o pasa por tu cabeza el hecho de querer emprender, siempre por alguna razón nunca tienes o llegas a pensar que tienes lo suficiente para hacerlo. Si te has sentido así de esa manera, pues déjame decirte que posiblemente nunca vayas a estar del todo preparado. Y sobre esto quería hablarles más que nada el día de hoy, aprovechando toda esta situación que está pasando y que pues básicamente ahorita estamos viviendo en este momento el emprendimiento y que vamos a llevar a cabo justamente en unos 2 días y poner a prueba esto. Para los que no me conocen, pues bueno, soy tostador y soy barista. Y básicamente, pues sí, me corrieron, por así decirlo, en mi trabajo. De la noche a la mañana me removieron a otro lado, hubo muchos cambios y al final me afectaron en mi manera laboral, pero también en mi horario, a pesar de que, pues bueno, al final toda la situación fue muy injusta. Y pues bueno, a las 2 semanas me prohibieron ya volver a trabajar. En resumen, pues bueno, estamos llevando todo este proceso ya a cabo de una manera legal, pero justa, porque pues bueno, no está bien, ¿no? Sin embargo, pues bueno, esto toma un tiempo y pues al afectado a final de cuentas, pues termino siendo yo. ¿Por qué? Porque me encuentro en la esquina pensando y decidiendo si me meto a trabajar a otro lugar o eh, emprender. Entonces, al verme en esta situación, me he visto forzado a tomar una decisión definitivamente, ya que pues bueno, o sea, no solo yo coexisto, tengo responsabilidades y pagos evidentemente como cualquier persona que tenemos que hacer. Sin embargo, me he visto pues en esta situación, ¿no? Donde anteriormente ya me había visto con esta idea, más nunca lo había visto como una presión o como algo que es ahora o nunca. Debido, pues bueno, pues por como uno tiene trabajo regularmente, tiene una comodidad en cierto punto, es decir, a lo mejor no estás batallando en nada en ese momento. Y sí, posiblemente estás invirtiendo tiempo en cosas, YouTube, aprendiendo, enseñando, pero como realmente no te está costando, no está teniendo un precio como tal, tu decisión casi siempre termina siendo la misma, por el conformismo o la comodidad, mejor dicho, en el que te encuentras. Y creo que durante este tiempo me había limitado por esas razones, por la comodidad en la que me encontraba, donde me seguía educando definitivamente, invertía tiempo en mi, pues, educación a final de cuentas y aprender lo más que pudiera y sobre sobre lo que me apasiona y el tema dentro de lo que viene siendo el café, que hasta hoy en día todavía hay muchas cosas que no sé y me emociona mucho el saber que puedo seguir aprendiendo y que eso nunca va a terminar. Y es por eso que creo que cuando llegó esta situación es cuando me sentí en ese lo tomas o lo dejas, ¿sabes? Y creo que es una decisión importante porque cuando emprendes no tienes nada seguro y a pesar de que no he empezado como tal, ya pues puse acción, ¿no? Sobre la mesa en el sentido de estar creando y siendo consistente en redes, porque si algo sé es que dentro y fuera del emprendimiento la consistencia es importante
y es algo que en su momento yo había batallado mucho y que a lo mejor no había sido algo que en redes hasta ahora haya sido, en el sentido de ser extremadamente inconsistente, pero sí estaba teniendo una inconsistencia en lo personal porque sabía que podía hacer más y podía obtener más sobre estos acciones o hábitos que podría estar pues fomentando para bien, ¿no? Pero pues bueno, mi trabajo me quitaba tiempo también, y sobre eso, pues bueno, les digo, entran en la comodidad y se les hace algo conveniente, ¿no? Y fácil estar, pues de vez en cuando subiendo, ¿no? Entonces, como quien dice, el esfuerzo no es el mismo, ni el hambre, debido a que hay un intermediario. Y no digo con esto que te fuerces a pasar hambre, definitivamente, porque los problemas creo que siempre van a surgir, pero cuando surgen de algo que no está en tu control y no depende de ti, es cuando te empiezas a poner a pensar, perdón, sobre qué hago. Porque cuando las cosas caen de imprevisto, tienes que pensar así. Porque el tiempo pasa, el tiempo no se detiene, los días pasan y es algo que requiere una decisión. Y es por eso que esto me llevó al emprendimiento. Para mi suerte, yo ya había estado escuchando mucho sobre finanzas, mucho sobre educación financiera, mucho guru le pueden llamar sobre economía, finanzas, emprendimientos, de los cuales llegué a una persona en específico que sentí que esa persona era al menos para mí, o al menos me llegó y me impactó su contenido de una manera que ninguna otra persona lo había hecho. Al obviamente conocer un poquito más personal sobre redes, evidentemente, este, a la persona, me percaté que más allá de ser una persona exitosa, hablando de una manera financiera, era una persona muy sabia y muy querida por su familia y por su alrededor. Pero era una persona que yo podía decir genuinamente tener lo que esa persona tiene a esa edad, para mí era como el éxito, ¿sabes? O sea, imagínense dinero, gente que te quiere, familia feliz y dejando una estabilidad para 3 generaciones más, era como, wow, qué pedo. Y el vato tiene 65 años y era como, fuck, quiero eso. Cuando yo llegué a esta conclusión, pues bueno, me seguí educando. Terminé aprendiendo que finanzas y este tipo de materiales era mucho mental y que todo va a depender siempre o surge siempre de tu mentalidad. Y muchas de las cosas que me empecé a dar cuenta era que tenía mucha ignorancia sobre el tema, pero también tenía una mentalidad que la vida y la educación que tuve me mantuvo siempre de una manera insegura sobre lo que podía hacer y era capaz por el simple hecho de no verlo en una imagen como ejemplo, ¿saben? Creo que es difícil querer ser alguien cuando no tienes en nadie a quien plasmarte o al menos como ver como a una figura, ¿saben? Creo que es difícil y por eso es importante también, más allá de dar buenos consejos y aspirar el bien en la gente, ser mejor un ejemplo para la gente. Y creo que cuando eres un ejemplo para la gente y eres genuinamente lo que dices, y más allá de aconsejar a alguien que empiece un emprendimiento o que sí se puede, como muchos dicen, ¿no? Las clásicas palmaditas en la espalda, es, mírame, güey, ¿ves todo lo que tengo? Todo esto me costó, pero te quiero decir que se puede y te voy a enseñar a cómo hacer esto, pero esto solo va a depender de ti. Porque a final de cuentas el que se va a poner el límite va a ser tú.
Y creo que cuando tienes a alguien, al menos así creo yo, pues puede ser un mentor, puede ser una figura que pueda a lo mejor estar en algún momento de tu vida, ¿no? Que importante o que sea relevante en ese momento, puede ayudarte a muchas cosas, güey. Y creo que todos somos capaces de, de ser exitosos en nuestro nicho, a nuestra manera, porque no siempre va de la mano a qué tan rico eres. Porque si algo aprendí es que la gente malinterpreta mucho las riquezas. Las riquezas culturalmente casi siempre obviamente van en base a las finanzas, hacia lo económico, hacia el dinero. Creo que sí, evidentemente una persona sabia y una parte de la riqueza o el éxito termina siendo un beneficio que pues viene siendo el dinero, ¿no? Perdón, uno de los beneficios de estos pues termina siendo el dinero, evidentemente, pero no lo es todo, ¿saben? Hay mucha gente mierda con dinero y eso no los hace exitosos. Los hace gozar de los beneficios del éxito, mas no los hace una persona exitosos ni dignas a lo mejor a seguir o aspirar a ser. Creo que la gente que realmente importa o al menos tiene un éxito que se pueda realmente valorar es la gente que genuinamente es buena persona y que no solo es buena persona, pero que también es una persona exitosa en todos los ámbitos. Y creo que esa gente es la que vale la pena seguir. Quiero invitarte a hacerte saber que posiblemente sí, no sea suficiente lo que tengas en ese momento para empezar. Pero no por eso no significa que no puedas empezar. ¿Y aquí quiero llegar con esto? Muchas veces no necesitas empezar de la manera que tú esperas o crees necesitar empezar. A lo mejor con lo primero que necesitas empezar ni siquiera es tu emprendimiento como tal o tu negocio. Porque, seamos honestos, hay mucha gente, y más ahorita en internet, güey, o sea, neta, tienes que ser muy idiota para tenerte que equivocarte de más y creer todavía que necesitas vivirlo para poder experimentarlo y así aprender. O sea, tienes que ser, en serio, idiota, güey. Idiota, tienes que ser idiota, en serio, de verdad. Y déjame decirte con todo respeto que si sigues pensando así, vas a perder un chingo de tiempo. Demasiado, güey. Demasiado, güey. Porque es muy diferente y creo que y creo que si no me sigues todavía, te invito a seguirme. Pero creo que cuando eres sincero contigo y te pones realmente a buscar, investigar, escuchar a la gente que ya pasó por que a lo mejor estar en bancarrota dos, tres veces y no es que ya no volvió, sino que sigue estando y ya no volvió a pasar por eso, son gente que existen por una razón, güey. Y todavía es más valioso cuando la gente comparte su experiencia y te comparte sus habilidades y te comparte consejos, güey. Porque son gente que te está haciendo saber que no necesitas pasar por eso. Te está ahorrando tiempo, güey. Y eso es algo que tienes que entender. El tiempo no regresa. Y la mayoría de la gente, que eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero tendemos a cambiar siempre tiempo por dinero. Y esto va de la mano. A veces es innecesario que gastes en eso o en las cosas que crees que necesitas para emprender cuando realmente ni siquiera necesitas o no es lo que te hace falta realmente. O sea, sí, a lo mejor te van a hacer falta algunas cosas definitivamente para emprender o querer poner algo. Pero posiblemente lo que te hace falta es más educación, es más conocimiento. Porque ¿qué te hace pensar que la decisión que vas a tener al comprar las cosas va a ser la mejor decisión para empezar a emprender? Un ejemplo realista hacia ahorita. Yo tengo ya aproximadamente de lleno 2 años invirtiendo mi tiempo y educación
al barismo y ahorita hace poquito, más de un año al tueste. Y me ha costado lo más valioso que es tiempo. Me he tomado el tiempo de aprender y de equivocarme y de investigar y educarme. Y te puedo decir sinceramente que si yo no hubiera tenido eso, yo no hubiera sabido qué equipo o qué cosas me hubieran podido servir para emprender en un momento que a lo mejor que se hubiera acoplado a mi budget, es decir, a mi recurso en ese momento. Si yo no hubiera sido una persona que hubiera invertido tiempo en educación sobre este tema, posiblemente mi decisión hubiera sido influenciada sobre otra gente, que en su momento era una ruleta rusa, si sí o no, ¿saben? Y no lo quiero sobrecomplicar, pero como yo ya tenía todo este conocimiento, yo ya sabía cómo funciona, qué es lo que conlleva, qué estructura tiene un molino, qué tanta capacidad, o sea, yo ya sabía todos los detalles, sabía sobre qué gamas y qué precios más o menos se podían conseguir este equipo y realísticamente qué tanto le podía sacar de beneficio dependiendo el tipo de negocio que quería poner. Al final, las decisiones que tomé y con el equipo que me encuentro, a pesar de que es un budget muy limitado, sé que voy a obtener buenas tasas y me va a durar un tiempo muy relevante para posiblemente invertirle y sacarle para algo que en su momento espero actualizar. Las cosas que te hacen falta son más allá de lo que puedes materializar. Recuerda que la mejor inversión que puedes hacer es en ti. Pero si quieres aprender vas a tener que invertir en ti. Y no me refiero a que pagues un curso o lo que sea, que evidentemente eso puede ser una opción. Pero con lo que más vas a tener que pagar va a ser tiempo. Y creo que en vez de preguntarte qué necesitas, es mejor preguntarte a qué estás dispuesto a. Porque si te pregunto ahorita en qué dedicas tu tiempo, posiblemente parte de tu tiempo se vaya trabajando, lo cual es válido. Pero ¿qué haces con el resto de tu tiempo? ¿Comes? ¿Duermes? Pero con lo demás, posiblemente lo estás invirtiendo en algo que no te está dejando ni conocimiento, ni educación, y aún peor que posiblemente quieras emprender y no le estés dedicando tiempo a eso. Entonces, creo que la pregunta, se las vuelvo a repetir, es ¿qué tan dispuesto estás a hacer esto? ¿Qué tanta disposición estás dispuesta a dar para lograr eso? Y pues nada, o sea, no quería que fuera tan profunda esta plática, pero, pero creo que es algo que les quería compartir, ¿saben? Porque hay muchas cosas que me gustaría compartirles que son muy relevantes por el simple hecho que ahorita las estoy viviendo y que a pesar de que no las esté viendo en resultados, sé que tarde o temprano van a estar. Es por eso que estoy documentando todo este camino, porque es muy curioso, pero si ustedes conocen a Alex Hormozy, es uno de los vatos que sigo, que me gusta su contenido. Llego a verlo seguido. Este, pero algo que se me quedó muy guardado que él dijo, les digo, no es ninguna metáfora ni nada, ¿no? Pero algo que él mencionaba era justamente algo que se arrepentía. Y dijo que si de algo se arrepentía, una vez ya empezó en YouTube, era de no haber documentado cuando no tenía nada. Y cuando yo escuché eso, me, me impactó de una manera diferente. Es como dije, y tiene mucho sentido.
Y él se refería a eso porque curiosamente cuando no tenemos nada, pensamos que no hay valor o no hay algo que realmente podamos mostrar. Y lo que regularmente vemos casi siempre es cuando ya tenemos algo o ya hemos hecho algo de dinero o algo ya nos ha funcionado. Pero es muy raro ver cuando no tienes nada y apenas estás ejerciendo eso o intentándolo. Y creo que eso es muy poderoso. Creo que el testificar eso y documentar eso es muy poderoso. Porque te hace ver que lo que un día no fue nada o parecía no ser nada, terminó siendo algo muy valioso. Y todavía más valioso porque casi siempre empezamos creyendo en nosotros mismos, sobre un emprendimiento, sobre una idea. Y sí, es algo que realmente me puse a pensar y dije, güey, voy a documentar mi proceso. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Y de hecho lo estamos incluso hasta haciéndolo en formato de redes. Entonces, si no me siguen en Instagram o no me siguen en TikTok, pues los invito a seguirme por allá también. Ahí estamos subiendo, sí, el formato un poco más corto, más resumido. Pero, pues sí, también los invito a seguirme por ahí. La verdad es que el contenido que está en Reels y TikTok regularmente, pues sí, llegan a tener más alcance. Pues ya saben, más que nada por el nicho de emprendimiento y a veces también, pues obviamente son ganchos. Hay mucha logística detrás que se puede aplicar, que he aprendido para hacerlos un poquito más o tengan a tener un impulso un poquito más positivo en cuanto a estadísticas. Pero si algo que YouTube tiene que en serio jamás voy a cambiar es el tiempo. Creo que YouTube es muy valioso por el tiempo y más cuando tienes gente que se toma el tiempo de realmente invertirle a su canal contenido de calidad y valioso. Y para mí, creo que al estar hablando aquí y que ustedes estén escuchando, lo considero demasiado valioso, ¿saben? Lo más valioso con lo que ustedes me pueden pagar es el tiempo. Y si ustedes ya están dándome su tiempo para ver mis videos, solo les puedo agradecer y voy a tratar de que al menos lo que les esté compartiendo sea valioso y les pueda servir al menos para alguna de las cosas que quieran hacer o quieran realmente inspirarse o motivarse sobre algún proyecto que tengan. Y al final, recuerden que las cosas siempre van a depender sobre el valor que le den y no sobre lo que cuesten. Si para ti es valioso eso, el precio es insignificante. Entonces, sí, eso sería todo. No he publicado nada, pero creo que vamos a abrir aproximadamente en 2 días. Posiblemente vamos a intentar abrir en domingo. No sé por qué todos me dicen que los domingos no son buenos días, pero igual lo vamos a intentar. Fuck it. Ahora sí que el día para mí no es un factor. Y pues voy a investigar porque dicen que los domingos no son tan buenos. Y pues voy a hacer la prueba, al menos este domingo, a ver cómo resulta, ¿no? Y sobre eso pues ya vamos viendo. Pero igual voy a hacer mi research porque sí se me hacía muy curioso que la gente me decía que los domingos regularmente son muy malos. Pero bueno, vamos a ver. Y pues nada, les voy documentando el proceso. Y pues nada, si no me siguen, los invito a seguirme. Vamos a estar subiendo las actualizaciones del emprendimiento. Y pues de vez en cuando, no sé, unas platiquillas así. Pero pues nada. Posiblemente estaría bien abrir un podcast de esto. Con coffee. No lo sé. Vamos a ver. Y podemos invitar gente. Hasta en Zoom Call. Estaría chido. Bueno, nos vemos. Hasta la vista, chicas.